Buenos días a todos. El sistema está listo para iniciar. Vamos a dar inicio nuevamente a la presentación. Juan Sebastián, por favor, nos indicas sobre el webinar que vamos a dar. Buen día. Vamos a ver una presentación muy técnica de la nueva versión PRINT-LINQ App 4. Disculpen la demora, hubo algunos retrasos por tema de conexión de último momento. Ya tenemos la oportunidad en este caso de recibir a todo el área de ingeniería para que nos apoye en todo lo que es este proceso de presentación. De primera mano vamos a contar con ellos para que nos muestren los nuevos alcances de esta aplicación y pues el ingeniero Camilo nos guiará en el proceso de la presentación completa. Ingeniero Mario, por favor, damos inicio a la presentación. Él nos va a acompañar en la parte de hardware y más adelante tendremos al ingeniero Daniel Mesa que nos va a hacer la presentación de la aplicación. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Mario Duque, ingeniero de proyectos de la compañía Speed Solution. Voy a ser la persona que va a estar guiando este webinar en la parte del hardware del Speed PRINT-LINQ. Vamos a dar inicio con la presentación. Tenemos el orden del día. Vamos a hacer una presentación de Speed Solution, algo muy básico. Los nuevos alcances del Speed PRINT-LINQ. Vamos a hablar un poco de las características del hardware del Speed PRINT-LINQ y las nuevas mejoras que se han hecho sobre la aplicación del Speed PRINT-LINQ App. Y vamos a tener un espacio para resolver las dudas o inquietudes que se generen en este webinar. Bueno, la presentación de app de Speed PRINT-LINQ versión 4. Hoy por hoy, con estos nuevos cambios y estas nuevas mejoras que se han realizado en el producto Speed PRINT-LINQ, tanto en versión de firmware como en versión de app, todo se está trasladando a la versión número 4. Esta versión va a alcanzar nuevos objetivos, tiene nuevas funcionalidades, tiene nuevas capacidades de control, que ya lo veremos resolviendo en toda la presentación del webinar. Hoy por hoy, el Speed PRINT-LINQ es la tercera generación de computador de flujo diseñado por la compañía. Ha sido la evolución de las diferentes soluciones de control de combustible a lo largo de todos estos años. Hoy por hoy es una solución innovadora, lo suficientemente robusta para todo lo que es el campo industrial, con la capacidad de abarcar las necesidades que hoy por hoy tiene el mercado actual. Vamos a iniciar revisando las nuevas características del hardware y mostrando un poco la composición de la electrónica. El Speed PRINT-LINQ versión 4, el hardware, está compuesto de 3 tarjetas. Hoy por hoy tenemos la tarjeta de control, que es donde se conectan la mayoría de componentes que hacen parte del control del equipo, como control de inventario, lectores y button, lectores RFID. Está compuesto también por la tarjeta Bluetooth, que es la tarjeta que me permite realizar la comunicación entre el dispositivo Android y el hardware del Speed PRINT-LINQ. Y tenemos la tarjeta de potencia, que es donde se hacen las respectivas conexiones de potencia, como entradas de voltaje, salidas de voltaje, conexión de válvulas, conexión de pulsos, conexión de diferentes sensores de temperatura, diferentes sensores de líneas de presión, de switches de cuelgue, de sensores de fugas de líneas, bueno, una cantidad de elementos que podemos llegar a conectar para controlar con el hardware del Speed PRINT-LINQ. Dentro de las especificaciones técnicas que tenemos del Speed PRINT-LINQ, entonces empezamos con entradas eléctricas. El voltaje de entrada es 12 voltios DC o 24 voltios DC. Su máxima corriente de entrada va a ser, si está conectado a 12 voltios, van a ser 4 amperios, y si está conectado a 24 voltios DC, su corriente va a ser 2 amperios.
Su salida de control eléctrico, la conexión a válvulas. Cada salida del SpeedPrint Link tiene relays de estados sólidos. Esos relays de estados sólidos son pasivos y pueden ser canales duales o se pueden conectar canales, 4 canales unitarios. ¿Qué quiere decir eso? Hoy por hoy, en las versiones anteriores se podían conectar hasta 2 medidores de caudal de salida de pulsos dobles. El SpeedPrint Link con este nuevo cambio va a tener la capacidad de poder conectar hasta 4 medidores de caudal con salida de pulsos sencillo. Esto hace que el equipo tenga una mayor versatilidad en el control de equipos. Podemos tener unidades de pulsos dobles y una unidad de pulsos sencillos. Asimismo, si voy a utilizar canales simples, pues voy a poder utilizar la conexión de válvulas de un solo estado o de 2 estados según corresponda. Entonces empieza una lógica de combinaciones que podría ser muy importante en las necesidades que se puedan presentar en un proyecto en específico. Tengo 2 unidades Liquid Control con registradora pulsar de tren sencillo y una unidad de Liquid Control de pulsos dobles. Podría obtener esas 3 unidades o esos 3 medidores de caudal conectados a un mismo SpeedPrint Link y podría estar viendo los despachos simultáneos de las 3 unidades y a cada uno de ellos podría estar conectándole una válvula o una válvula de control, una válvula solenoide. Bien, la salida de voltaje es el voltaje de entrada del BIN. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo conecto hoy por hoy un SpeedPrint Link a 12 voltios, pues obviamente todas mis salidas van a ser a 12 voltios. Si conecto el SpeedPrint Link a 24 voltios, todas sus salidas van a ser a 24 voltios. La máxima corriente que puedo obtener por cada una de esas salidas van a ser 1.4 amperios. Tenemos entradas externas de pulsos, 2 canales dobles o 4 simples con sus respectivas combinaciones, como lo estaba comentando en el slide anterior. El tipo es simple o canal doble, señal en cuadratura. Nosotros, o el SpeedPrint Link más bien, no controla señales de que su salida sea en miliamperios o en voltaje, o 0 a 10 voltios o 4 a 20 miliamperios, ese tipo de señal no la maneja. La señal que controla y que es compatible con el equipo es una señal en cuadratura que debe estar desfasada. La corriente máxima que soporta este tipo de salidas es de 150 miliamperios corriente DC. Tenemos 3 puertos de comunicaciones. Un puerto de sensor de inventario en donde vamos a poder conectar diferentes marcas o diferentes tipos de sondas que hay en el mercado. Tenemos compatibilidad con los protocolos de Star Italiana, Speedproof, que es nuestra sonda sonda propia. Y adicional a eso podemos utilizar este puerto para conectar sensores ultrasónicos según la necesidad de calcular el inventario. En este mismo puerto vamos a tener la posibilidad de conectar consolas de inventario de las marcas OPW, Videroot, Fafnir, Colibri y las consolas de inventario que tengan protocolos avalados entre el protocolo TLS 350 y el protocolo TLS 450. El puerto 2 tenemos la comunicación RFID. Cuando hablamos de comunicación RFID hablamos de todo lo que es el sistema de aros, sistemas de comunicación inalámbricas. El SpeedPrint Link tiene la compatibilidad con los protocolos de NATAF, OTI y hoy por hoy HID. Son los 3 principales proveedores a nivel mundial de este tipo de tecnologías y los protocolos están implementados para el SpeedPrint Link. En el puerto 3 vamos a tener la posibilidad de hacer la comunicación con los diferentes dispensadores electrónicos que son compatibles con el equipo SpeedPrint Link, dentro de los cuales están los Gilbarcos con sus diferentes marcas, con sus diferentes referencias internas, están dentro del Legacy, en Core 300, en Core 500S. Tenemos también el Wayne, ¿cierto? Superiores al Wayne versión 3.
o Vista 3 que se conoce en el mercado. Y más adelante van a estar compatibles los dispensadores como Tokane y Bennett. En el puerto 1 y 2 de comunicación, todos los protocolos que nosotros estamos manejando para poder hacer la integración de estas soluciones son protocolos RS485 que pueden trabajar a 2400, 4800, 9600 y hasta 19200 bits por segundo. Su salida de voltaje va a ser su voltaje de entrada menos el 0.7 voltios DC y su corriente máxima van a ser 150 miliamperios DC. El equipo tiene internamente dos entradas de puertos de sensores de temperatura para los sensores RTD. Para los que no conocen un poco sobre estos sensores, son sensores de temperatura basados en una resistencia. Son de los más utilizados en el mercado, en la parte industrial, cuando se quiere hacer compensación por temperatura. Hoy por hoy se pueden conectar dos sensores RTD por cada canal de comunicación. Tenemos el puerto de identificación electrónica tipo OneWire. Eso es básicamente el lector y botón para identificación de flotas, chips y botón que van asociados a los vehículos, o puedo hacer identificación de clientes, o puedo hacer identificación de los usuarios que intervienen con el equipo SpeedPrint Link. Su voltaje de salida es alimentado por una señal de comunicación de máximo que es 5 voltios DC. La interfaz de comunicación del equipo es una comunicación Bluetooth, una comunicación inalámbrica de tipo clase 2, ¿cierto? Su transmisión de energía son máximo 4 decibeles de salida de alimentación máxima. Tenemos siempre actualizado los chips de Bluetooth a medida que va avanzando las nuevas generaciones de la comunicación Bluetooth. Esas generaciones se han venido implementando dentro de la electrónica del equipo. Hoy por hoy el SpeedPrint Link tiene un puerto de expansión donde yo puedo conectar un display y un teclado. Ese display y ese teclado pueden ir en simultáneo con la aplicación, en el cual yo voy a poder ver las transacciones en tiempo real, el transcurrir de las transacciones en tiempo real, tanto en la aplicación como en el display. También puedo hacer parte de configuración manual, o sea que con el teclado podría ingresar al SpeedPrint Link y configurar todo el SpeedPrint Link basados en el teclado. Y no tendría ningún inconveniente en trabajar la aplicación con estos dispositivos asociados al hardware. Su voltaje de salida para la alimentación de la pantalla y el teclado son 12 voltios. Y esto nos va a permitir tener una segunda pantalla en la cual se puedan ver las transacciones en tiempo real. El hardware hoy por hoy se diseñó para que tuviera un sensor de apertura de puerta. Va a guardar ese registro como un log en el cual el administrador del SpeedPrint Link o de la electrónica o del punto va a poder saber cuándo se destapó el equipo, si se necesitó hacer un mantenimiento, si se necesitó hacer una calibración, si se necesitó hacer algún tipo de configuración en específica, porque ese sensor de puerta de apertura va ligado también a un switch en el cual nosotros vamos a tener que accionar en el momento de hacer una configuración específica dentro del SpeedPrint Link. Todas estas mejoras y todos estos cambios es pensado en la seguridad y en el buen funcionamiento del equipo en la parte industrial. El enclosure del SpeedPrint Link es un combo box, es una caja en la cual su tipo es de PVC, cumple con toda la normatividad NEMA 4X. Es un equipo que se puede instalar a la intemperie sin ningún problema, no tiene ingreso de polvo, ni de agua, ni ninguna sustancia particulada. Cabe aclarar que esto cumple esa normatividad si se colocan los fittings adecuados en la caja. Cuando hablo de fittings quiere decir accesorios como cable glands o prensa estopa, como se llaman aquí en Colombia, o no recuerdo muy bien.
Accesorios Conduit. Accesorios Conduit, gracias por la ayuda. Utilizando los respectivos sellos cortafuego, utilizando las respectivas conexiones IMC que me permiten garantizar que este equipo en condiciones peligrosas o en un área peligrosa se pueda instalar sin ningún inconveniente. Dentro de los estándares de la electrónica tenemos el UL50 y UL50E. Su rango de temperatura es de menos 30 grados centígrados hasta 60 grados centígrados. Hemos hecho pruebas de laboratorio donde hemos podido alcanzar que la temperatura del chip supere hasta los 80 grados centígrados y ha funcionado sin ningún inconveniente. Y la humedad es un máximo relativo del 95% del RH que haya en el ambiente. Como principio de funcionamiento, toda la electrónica del SpeedPrintLink tiene un RTC, una batería de soporte en el cual maneja el reloj interno. Adicional a eso va a tener una batería de respaldo en el momento en que se corte la energía del SpeedPrintLink para poder tener el registro de movimiento de algún tipo de combustible que se quiera pretender realizar un despacho cuando el equipo esté totalmente apagado. Esa batería es de 3 voltios, su capacidad es de 190 miliamperios y las dimensiones son de 0,79 pulgadas día por 0,13 pulgadas hora. Su velocidad de descarga es de 30 microamperios y su peso es de 2.5 gramos. Bien, dentro de las dimensiones del SpeedPrintLink tenemos una altura total de 224 milímetros. La altura de la caja es de 197 milímetros, el ancho es de 196 milímetros, su profundidad total es de 124 milímetros y la profundidad de la caja es de 106 milímetros. Estas dimensiones son muy importantes en el momento de tener en cuenta el punto de instalación del SpeedPrintLink. Dentro de los nuevos alcances que hoy por hoy tenemos del SpeedPrintLink, tenemos lo siguiente. Vamos a poder tener la conexión de diferentes consolas de inventario, como la VideoRoot, la OPW, la Fafnir, la Colibri. Todas estas consolas de inventario que tengan implementados el protocolo TLS 350 y 450 van a poder ser compatibles con la electrónica del SpeedPrintLink. Todo el sistema de identificación que se conoce en el mercado, chips y button, aros magnéticos, tags RFID, es compatible con tag NFC siempre y cuando el dispositivo móvil tenga dentro de sus especificaciones habilitado el NFC, que es exclusivo de los sistemas Android. Toda la impresión de transacciones con nuestra Speed Printer, que puede ser inalámbrica o puede ser de punto fijo. Dentro de las bondades o nuevos alcances que tenemos, el control de inventario también puede ser por la consola SpeedProof. Vamos a poder conectar hasta 4 sondas de nivel de inventario dentro del equipo. Ahí quiero hacer un comentario y es que el SpeedPrintLink va a ser excluyente, o sea, si puedo conectar una consola de inventario no voy a poder conectar nuestra sonda rígida, entonces si conecto la sonda no puedo conectar la consola de inventario. Por SpeedPrintLink voy a poder controlar hasta 2 dispensadores electrónicos según sus despachos simultáneos. Cabe aclarar, utiliza una interfaz de comunicación, una interfaz de extracción por loop de corriente que ya la vamos a ver un poco más adelante. Podría conectar hasta 4 medidores de flujo de salida de pulso simple o podría conectar hasta 2 medidores de flujo de salida de pulsos dobles y sus múltiples combinaciones. Podemos conectar 4 sensores de temperatura y 4 sensores de presión, o sea que por SpeedPrintLink podría conectar hasta 8 sensores en total por cada interfaz de expansión, que repito, ya lo vamos a ver más adelante, y puedo conectar hasta 2 sensores de temperatura. Toda esta información es consolidada
en el hardware del SpeedPrintLink, controlado con el SpeedPrintLink App, y se puede centralizar a las diferentes plataformas que tenemos, como su página web local, en la cual yo puedo hacer toda la gestión y trazabilidad y administración de los despachos. Y también puedo centralizar la información en nuestro software SCA, en la plataforma de Speed Solution para el control de combustible. La comunicación con dispensadores electrónicos Gilbarco y Wen Vista 3 en adelante. Esa es una nueva funcionalidad del equipo. Repito, les presento la interfase de expansión de comunicaciones. Es una electrónica adicional que debe llevar el dispositivo, en este caso el SpeedPrintLink, para poder hacer la integración con el dispensador. La forma de conexión, está la interfaz. Se conecta el loop de corriente o el lazo de corriente, que es el lazo de comunicación del dispensario o del dispensador, hacia la interfaz de expansión, y la interfaz traduce ese protocolo de comunicación en una salida RS485 para que el SpeedPrintLink pueda controlarlo. Podremos conectar hasta 2 interfaces de comunicación para conectar hasta dos dispensadores de combustible. Repito, esto es importante tenerlo claro, y es según la cantidad de despachos simultáneos que tenga el equipo. Bien, conexión hasta de 16 sensores de presión y temperatura con comunicación Modbus. Voy a poder conectar 4 sensores de presión y 4 sensores de temperatura por cada interfaz, o sea que si conecto las 2 interfaces voy a poder conectar hasta 16 sensores en un mismo SpeedPrintLink. Cabe aclarar que para los que conocen el equipo, una aplicación podría controlar hasta 4 SpeedPrintLink, o sea que la cantidad total de sensores que puede controlar el SpeedPrintLink son innumerables. Bien, las consolas de inventario VideoRoot, OPW y FABNIT que tengan implementado el protocolo TLS 350 y 450, indiscutiblemente para poder hacer la conexión de este tipo de consolas con el SpeedPrintLink vamos a necesitar un elemento adicional que va a ser un conversor RS232 a RS485, en el cual ese conversor va a ser compatible con la comunicación que el SpeedPrintLink necesita para poder conectarse con las consolas de inventario. Dentro de los nuevos alcances se modificó la electrónica del SpeedPrintLink. Aquí le voy a dar paso al ingeniero Esteban Londoño para que abarque un poco sobre esta nueva electrónica. Buen día a todos. Mi nombre es Esteban Londoño, soy ingeniero desarrollador de la compañía Speed Solutions con base en Colombia. Me encargo de todo lo que es el desarrollo del hardware y programación del firmware de varios productos, entre ellos el SpeedPrintLink. Quiero, antes de empezar a hablar sobre este tema, hacer unas pequeñas aclaraciones con respecto a lo que el ingeniero Mario dijo. Tenemos la disponibilidad de conectar en esta nueva versión sensores de temperatura y de presión, y uno de los nuevos alcances es que podemos mapear los sensores de temperatura y de presión a cualquier unidad, ¿sí? Esto nos permite que si tenemos un flujómetro, ¿sí? Que presta el servicio de recepción y de despacho en una estación de servicio, no tendría que instalar 2 sensores de temperatura, sino que en la configuración podemos seleccionar el canal de la temperatura con el cual queremos direccionar el flujómetro. Esto nos permite que un flujómetro que presta el servicio de recepción y de despacho no tenga que tener también 2 sensores de temperatura, uno para recepción y uno para despacho.
y también pues en el caso que esté haciendo corrección de presión, uno para temperatura y para despacho. Esto nos permite de nuevo, repito, poder direccionar todos los sensores de temperatura, de presión para cualquiera de las unidades. Uno de los nuevos alcances de esta versión es poder hacer corrección por presión, lo que hace el producto Speed Pump, y en el Speed Printlink todavía no lo teníamos disponible. En esta nueva versión ya podemos hacer corrección por presión también. Y otro de los grandes alcances, sobre todo para el mercado de México, con la normativa del control volumétrico, todos estos sensores de temperatura y de presión se pueden direccionar para hacer corrección de presión y de temperatura a los dispensadores electrónicos, no solamente a flujómetros, sino que podríamos intervenir un dispensador electrónico en el barco y instalar sensores de temperatura y de presión por cada una de sus mangueras para poder así cumplir con la normativa de México. Bueno, dentro de los nuevos alcances del hardware, todas las tarjetas principales de ahora en adelante vienen con un switch que si lo ven con la flecha anaranjada en la esquina superior izquierda de la tarjeta de la derecha, ese switch nos permite reiniciar la tarjeta, lo cual a veces se volvía muy complicado si yo quería hacer un reset de la tarjeta o entrarlo en modo configuración, que para cumplir las normativas estamos avanzando para cumplir las normativas de control volumétrico con respecto a la NOM 185, y es que el equipo se deba abrir para poderlo entrar en modo configuración. Esto obligando que se tengan que romper unos precintos, unos sellos de seguridad numerados, ¿sí? Y haciendo que desde el app así se tenga la clave de configuración o administración, no pueda yo cambiar parámetros de configuración como calibración, precios, etc. Se debe abrir el dispositivo, ponerlo en modo configuración y inmediatamente ya él sí me permite hacer los cambios. Mientras no abra y lo pongo en modo de configuración, el equipo no va a aceptar esos cambios. Básicamente, como cambios encontramos el cable USB, el conector USB es un conector con retención. Esto para las versiones que están en soluciones móviles, poder no tener problemas con la vibración y la oscilación del producto. En la tarjeta de la izquierda tenemos una nueva tarjeta de potencia, la cual se pide es bajo pedido, es opcional. Es una tarjeta de potencia que es capaz, a partir de una batería que se le conecta en la tarjeta de potencia, en la tarjeta principal, se le puede conectar una batería de litio de 3.7 voltios, ¿sí? Recargable, la cual que en el momento de la falla de energía, pues toda esta tarjeta principal se puede soportar con esa fuente de energía secundaria que es la batería, y con esta nueva interfase de potencia, tarjeta de potencia, vamos a poder entregarle energía a los generadores de pulsos. ¿Esto con qué motivo? Poder detectar sin energía principal flujos no autorizados, dándole potencia a los generadores de pulsos. Si yo no tuviese la forma de alimentar los generadores de pulsos, no tiene ningún sentido que la tarjeta principal sea capaz de mantenerse viva durante un tiempo o despierta si no puedo alimentar los generadores de pulsos.
¿sí? Entonces esta nueva tarjeta de potencia nos permite alimentar esos generadores de pulsos. Tiene dos opciones. Puede alimentar los generadores de pulso a 5 y a 12 voltios con un switch que está en la esquina superior derecha. Ahí hay un switch selector. Hay que ser muy claros que la corriente de entrega no es una corriente ilimitada, ¿sí? Estamos hablando de una corriente de aproximadamente 50 a 70 miliamperios. En este momento no tengo la información específica de la corriente máxima que se puede entregar. ¿Qué significa esto? Que yo con eso no puedo alimentar una válvula, no puedo prender un foco, un relay, no, es una energía suficiente para alimentar unos generadores de pulsos durante un tiempo para detectar el flujo no autorizado. Otro de los grandes avances es el flujo no autorizado. Que lo vemos acá. El flujo no autorizado y el priming lo presenta como alarmas. Tengo que ser muy claro que el flujo no autorizado solo se puede detectar con generadores de pulsos dobles, ¿sí? O sea, que generen pulsos en cuadratura. Van a preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué no lo podemos hacer como generadores de pulsos sencillos? Y es porque esto se piensa para las soluciones móviles. En las soluciones móviles se genera ruido por la oscilación y la vibración del vehículo. Esas vibraciones y esas oscilaciones generan pulsos. Aún así no esté despachando el equipo, se generan esos pulsos y la única forma para que el priming identifique que es un pulso real, generado por una salida de flujo y no por vibración y por ruido, es con sensores que den salida en cuadratura, o sea, dobles, para poder determinar el sentido del flujo, ¿sí? Si el priming detecta que la señal empieza para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para él eso es vibración, no es realmente una salida no autorizada de flujo, ¿sí? Entonces, lo que el priming tiene son unos algoritmos que identifican la dirección y dependiendo de la dirección y la cantidad de pulsos, él empieza a decir, no, esto definitivamente no es vibración, no es ruido mecánico, esto es una salida de flujo no autorizado. Entonces, él empieza a contar el flujo y en el momento que deja de detectar flujo, el sistema guarda la alarma indicándonos cuánto flujo salió, a qué horas empezó y a qué horas terminó. Quiero ser muy sincero indicando que para que esta nueva funcionalidad funcione, qué pena la redundancia, funcione en el priming, no se requiere la interfase con la interfase de potencia nueva que se explicó en el slide anterior, que da soporte de batería, no. Si usted tiene en su proyecto garantizada la energía, ¿sí? O sea, por ejemplo, en un vehículo, y yo sé que el priming nunca se desconecta de la batería, pues no requiero ese tipo de interfase de potencia nueva, porque ya tiene garantizada la energía, ¿sí? Pero si usted cree que nos están quitando la energía, nos lo están desconectando de la batería o algo, pues recomendamos la otra interfase, ¿sí? Pues la idea no es aumentar los costos de cada uno de los proyectos, pero sí que ustedes como distribuidores y implementadores de nuevos proyectos tengan las suficientes herramientas en la marca, en nuestra compañía, en Speed Solutions, para darle los alcances necesarios al cliente y todo dependiendo de las necesidades que tenga el cliente. Ya nos va a acompañar el ingeniero Daniel con los cambios en el app. Buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Mesa, ingeniero de software encargado del producto Speed Printing en Speed Solutions.
Es un placer para mí estar con ustedes hoy explicándoles, mostrándoles un poco de los cambios y mejoras que hemos tenido en el aplicativo del Scripting Link. Para continuar, vamos a hablar de las nuevas características. Tenemos en pantalla dos imágenes o dos videos que nos muestran el antes y el ahora de una de las mejoras más grandes que hemos tenido en cuanto a la configuración de la aplicación. Hemos mejorado la experiencia de usuario para la configuración completa del aplicativo, mejorando la velocidad de lectura y también la necesidad de leer y escribir todos los parámetros desde la configuración. En versiones anteriores, la lectura se debía hacer siempre para todos los parámetros y cuando se iba a escribir, se debían escribir también todos los parámetros. La cosa se complicaba aún más cuando teníamos una tabla de aforo de alrededor de 500, 1000 puntos y eso hacía que la escritura de la configuración demorara mucho más. En esta nueva versión vamos a ver una lectura dinámica de configuraciones. Vamos a ver que la tabla de aforo solamente se carga cuando cambia y no cada vez que se escriben las configuraciones al dispositivo. Vamos a ver que vamos a tener unos chequeos de configuraciones y unas reglas de validación que nos van a evitar problemas de configuración a la hora de cargar nuestra configuración al hardware. Vamos a ver que tenemos también la desactivación automática de los campos dependiendo de la configuración que seleccionemos. Por ejemplo, si no estamos usando los dispositivos de identificación electrónica, HID, OTI o NATAP, vamos a ver que los campos asociados a esa configuración en cada canal o en cada manguera se van a ir desactivando. También vamos a observar que se checa si hay cambios en la configuración y el botón guardar que está mostrándose arriba a la derecha en el video se va a activar solamente cuando esos cambios ocurren. En caso de que no hayan cambios, el botón guardar no va a salir y es un comportamiento normal porque se supone que la aplicación tiene la misma configuración que tiene el hardware. De esta manera nosotros podemos entonces ahorrar tiempo en los procesos de configuración y en los procesos de mantenimiento del aplicativo. Una cosa que también tenemos es el fuerce de la escritura y lectura para poder garantizar que nosotros estamos leyendo completamente los datos desde el dispositivo, desde el hardware, y estamos escribiendo o digámoslo sobreescribiendo todas las configuraciones que tenemos actualmente en el aplicativo hacia el hardware. Otra de las grandes mejoras que hemos presentado en esta versión del aplicativo versión 4 del Scripting Link es que podemos controlar dispensadores electrónicos. Podemos tener hasta 4 despachos simultáneos por cada hardware. Si combinamos 4 hardwares, eso nos daría alrededor de 16 despachos simultáneos dependiendo de la configuración que tengamos. Tenemos hasta 4 mangueras por lado para cada dispensador. Los protocolos que soportamos son Gilbarco, Wayne, cualquier dispensador que pueda hablar un protocolo Gilbarco, y próximamente estamos soportando también Bennett. Como ven en pantalla, ven un ejemplo de un dispensador. Se van a dar cuenta que a diferencia de los flujómetros que ya estamos acostumbrados a manejar, el senseo o la información aparece un poco más lenta, pero es debido a que no queremos saturar el canal de comunicación entre el dispensador y el Scripting Link, y por eso ven que la actualización se va haciendo con un poco más de retraso. Al final, cuando terminamos las transacciones, los totalizadores del Scripting Link y del dispensario pues terminan siendo los mismos porque efectivamente la información está viniendo desde el dispensador. Tenemos también detección de levante y cuelgue de manguera. Cuando las mangueras son levantadas, básicamente tenemos un indicador de qué manguera fue levantada y qué producto tiene asignada esa manguera, y el dispensario o la aplicación solamente nos va a dejar despachar por la manguera que tenemos levantada. Tenemos preset de dinero, volumen y venta libre. Estos presets son configurables. Los presets, esta es otra característica que también hemos incluido para la versión 4. Los presets nos permiten configurar cada canal por tipo de preset que queremos aplicar en ese canal.
Podemos entonces ver en el video cómo tenemos una configuración general para todos los canales. En caso tal de que queremos que el dispositivo funcione con un solo tipo de preset, podemos habilitar los que no queramos. Habilitar un preset para un canal específico, para un hardware específico. Recuerden que podemos controlar hasta 4 hardwares, entonces podemos hacer las configuraciones tan granular como queramos. Si tenemos un canal de cargue, por ejemplo, o de llenado, podemos configurarlo como venta libre, o si tenemos uno de recepción, podemos configurarlo también como venta libre o como preset neto, en fin. Cada canal entonces nos permite tener una configuración específica por cada dispositivo. Como van a ver ahorita, vamos a ver que en el canal 1 se configuró venta libre y ya la aplicación no les va a pedir qué tipo de preset, porque automáticamente se da cuenta que el único tipo de preset que tiene es venta libre. Para los tipos de preset de volumen bruto, es obligatorio ingresar el valor del preset, lo cual nos va a simplificar la operación y nos va a evitar errores al momento de estar haciendo uso del aplicativo. El aplicativo también incluyó mejoras en cuanto al chequeo de la configuración a la hora de abrir y cerrar turnos. Cuando abrimos un turno, se nos va a hacer un chequeo de diagnóstico para observar que la configuración esté en un estado correcto y que podamos iniciar el despacho. Las mejoras visuales que hemos tenido apuntan a hacer que la experiencia del usuario sea más amena, que podamos tener un uso adecuado en los dispositivos móviles. Sabemos que estos dispositivos son de gran ayuda y que requieren también un diseño especial en sus interfaces de usuario para que el usuario pueda tener una buena experiencia. Entonces lo que hicimos fue adaptar muchos de los menús, muchos de los listados que tenemos a unos listados que sean más amigables para el uso del touch, para que podamos, digámoslo en forma abrupta, meterle el dedo a la aplicación sin que le demos en el lugar equivocado. Entonces vemos botones más grandes, vemos listados más grandes, mejor ubicados, ya todos los listados de la aplicación se ven con un mejor espacio para que nosotros podamos tener un mejor desplazamiento y también una mejor selección de los ítems que queremos tocar o con los que queremos interactuar en el aplicativo. Los requisitos del SpeedPrint Link, básicamente tenemos soporte para Android 7.0 en adelante. Tenemos también soporte ya para la nueva versión de Android 10. El procesador debe ser al menos de doble núcleo, 2 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento interno, debido a que, bueno, gracias a que la aplicación pesa muy poco y que la base de datos está optimizada para hacer poco uso de los recursos del aplicativo. Como siempre, nuestra aplicación puede funcionar de forma remota o distribuida. Remota es cuando estamos centralizando información a nuestros sistemas y distribuida es cuando funcionamos standalone y podemos operar en cualquiera de las dos formas. Si tienen alguna pregunta, por favor, la van haciendo saber. Vamos a iniciar en estos momentos con la sección de preguntas y vamos a estar respondiéndoles cada una de sus inquietudes. Muchas gracias. Bueno, de antemano agradezco a los presentadores por el tiempo y la presentación realizada. Tenemos una lista de preguntas. Voy a darle inicio a estas preguntas, las iré enrutando en mi criterio. Si alguna de las personas a las que se la enruto considera conveniente que otra persona adicional responda, pues se la asignan, por favor. Tengo una primera pregunta. ¿El SpeedProof qué protocolo de comunicaciones tiene? Ingeniero Esteban, ¿considera usted pertinente responder esta pregunta? Es un protocolo, buen día, es un protocolo propietario, no es un protocolo abierto para que las personas desarrollen sobre ella. Lo que sí es que funciona la línea física es RS485. De nuevo, es un protocolo propietario de Speed Solutions.
La única observación que quiero hacer ahí es que es importante tener en cuenta que el speed proof es la sonda de nivel de inventario marca speed, para que quede eso claro, para no generar ninguna duda sobre la pregunta. Siguiente pregunta. ¿Son compatibles con los tag HID? Ingeniero Nosotros Mario. manejamos... bueno. La compatibilidad de todo el sistema HID dentro de la site controller y los tags son permitidos en el SpeedPrint Link sin ningún inconveniente. Cabe aclarar que hay una codificación interna del SpeedPrint Link para el reconocimiento del ID de cada tag. Nosotros hacemos esa codificación para tener claridad qué tag se está conectando a la aplicación. Perfecto. Continuamos. ¿Son compatibles o tienen conexión con los surtidores dispensadores marca Petrotec? Ingeniero Sebastián. El Petrotec se puede configurar con protocolo Gilbarco y opera sin ningún problema. Ya hay algunas instalaciones de estas en México. Siguiente pregunta. ¿Se comunica con la sonda o con la consola de inventario? Ingeniero Esteban. El SpeedPrint tiene dos opciones, todas configurables y son excluyentes, como lo dijo el ingeniero Mario. ¿Qué significa esto? Al SpeedPrint le puedo conectar sondas SpeedProbe, ¿sí? O sondas Star Italiana o consolas de inventario con protocolos TLS 350 o 450. ¿Qué significa? Que son excluyentes, que no puedo mezclar las tecnologías. ¿Sí? Si al SpeedPrint Link le digo, lo configuro para que se conecte con una sonda Star Italiana, no le vas a poder conectar también una sonda SpeedProof, ni le vas a poder conectar una consola de inventarios. Otra cosa muy importante para aclarar que no se dijo durante la presentación es que las consolas de inventario, dependiendo de las consolas de inventario, se pueden configurar muchos sensores de nivel. No sé, cada una de ellas tiene una limitación, ¿sí? Pero estoy seguro que son más de 8. Lo que sí les tengo que informar es que cada hardware de SpeedPrint solo puede sincronizar 4 sondas de inventario de cada una de las consolas. O sea que si en una consola tengo 8 tanques, el SpeedPrint solo va a sincronizar con la consola de inventario 4 tanques. Ya el distribuidor o el cliente tendrá que decidir cuál tanque o cuál consola. Hay una ventaja y es, por ejemplo, las consolas TLS 450 de Bitterroot tienen 2 puertos seriales, ¿cierto? Entonces, en un hardware por un puerto serial pueden configurar 4 tanques y con otro hardware de SpeedPrint podrían configurar por el otro puerto serial los otros 4 tanques. Sí, en este caso específico. Es de recordar que el SpeedPrint Link es una solución más para operaciones industriales, ¿cierto? Donde hay pocos dispensadores, pocos tanques, ¿cierto? Hay también la posibilidad escalable de sumar más print links y más tanques para aumentar el tamaño de la operación. Otra cosa que quiero dejar claro y es que no todas las consolas de inventario tienen por defecto puerto serial. En cada uno de los casos es necesario verificar si la consola tiene puerto serial y si no lo tiene se debe adquirir la interfase de comunicación de puerto serial con cada uno de los proveedores. ¿Qué significa esto? La TLS 350 de Bitterroot no tiene por defecto puerto serial. Se le debe comprar a Bitterroot, no es algo que se nos compre a nosotros, a Bitterroot, una interfase de expansión de comunicaciones seriales para la TLS 350, para poderse comunicar con nosotros.
No sé si esto que acabé de indicar es respuesta suficiente. Si necesitan profundizar más, por favor, nos hacen una nueva pregunta. Gracias. Continuando, muchas gracias, ingeniero. ¿Se puede conectar con modelos anteriores de PRINT-Link? Supongo que están preguntando por las versiones de hardware. Ingeniero Mario. La compatibilidad de las versiones anteriores del SpeedPrintLink es total con la aplicación, no tendría ningún inconveniente. Y las posteriores, o sea, las nuevas versiones que se están realizando estarían totalmente compatibles. De pronto el ingeniero Esteban podría ampliar un poco más al respecto sobre esto. Todos los hardware son compatibles entre sí. ¿Qué significa esto? Que si usted ya tiene una versión hace un año en un cliente instalada de PRINT-Link y la quiere hacer un update a versión 4, es completamente viable, ¿sí? Es solamente actualizar el firmware, el cual con la descarga de la nueva app, ¿cierto? Va a estar disponible la nueva versión de firmware para poder actualizarla sobre cada uno de los hardware. ¿Eso qué significa? Sí, las versiones viejas de hardware se pueden subir a la versión 4. Muchas gracias, ingenieros. Siguiente pregunta. ¿El equipo cuenta o cumple con clasificación clase 1, división 1? Ingeniero Esteban. El equipo no cuenta con certificación clase 1, división 1. Hay una versión UL, clase 1, división 2. Es de recordar que ninguno de los equipos del sector competencia nuestra son clase 1, división 1. En eso voy a hacer renombre de algunos equipos de la competencia, como son, por ejemplo, la Total Control System, los computadores de flujo de vídeo. Ninguno de ellos son clase 1, división 1. Las clase 1 división 1 son equipos muy costosos, muy escasos y solamente los vas a ver en contados casos en terminales de carga. De resto, todos los equipos que son competencia nuestra directa son clase 1 división 2 o inferiores. Un segundo que perdí aquí el control de... ¿Se pueden conectar varios SpeedPrintLink en el caso de tener 3 o 4 dispensarios en el sitio, ingeniero Mario? Eso va a depender exclusivamente de la cantidad de despachos simultáneos que tengan los dispensadores a controlar. En teoría, el equipo podría controlar hasta 4 despachos simultáneos con un mismo SpeedPrintLink. Entonces, la respuesta es sí, según la cantidad de despachos simultáneos que tengan los equipos. Yo quiero completar la respuesta de Mario indicando que la misma aplicación soporta 4 hardware SpeedPrintLink, para completar un poco la duda de la persona que nos hace la pregunta. Ingeniero Juan Sebastián, preguntan, ¿se va a enviar la presentación? Vamos a cargar un video en nuestras redes sociales y todas las personas que están en la lista y fueron invitados se le enviará el link del video. Ingeniero Daniel, ¿toda la configuración es a través de la aplicación? No, hay una versión del SpeedPrintLink que se puede configurar a través de un teclado, como se mostraba en la presentación. Y en esa versión, la configuración se puede hacer a través de ese teclado. En la versión que no tiene el teclado, toda la configuración se debe hacer a través del aplicativo. Yo quiero ampliar esa respuesta. Qué pena que no me diste la palabra, Camilo, pero quiero ampliar esa respuesta indicando que el teclado y la pantalla nos están aún en fase de prueba. No hemos hecho una presentación del mismo acá en esta presentación, debido a que nos encontramos desarrollándola todavía. Es una pantalla y un teclado capacitivo, la interfase es en vidrio,
y les va a dar la posibilidad de implementarlo en otro tipo de operaciones. Pero de nuevo, todavía no se ha liberado este equipo. También quiero explicar que es un accesorio como tal y ese accesorio se le podrá conectar a cualquiera de las versiones anteriores de Premium. Yo solamente quisiera, ahondando la pregunta de la persona que nos escribe, que nos ampliaran un poco más la información sobre la aplicación de configuración con la que se cuenta o la cual se liberó últimamente. Ingeniero Daniel. Bueno, para configurar las diferentes interfaces de comunicación que tiene el SpeedPrint Link, se lanzó una aplicación para poder cambiar esa interfaz de comunicación. Por ejemplo, cuando configuramos el SpeedPrint Link para trabajar en modo Bluetooth o en modo USB, el SpeedPrint Link, pues si está trabajando como en modo USB, ya no va a encender la tarjeta Bluetooth. Entonces hay una aplicación que nos permite cambiar desde el USB, cambiar el modo de configuración. Y es un aplicativo que corre sobre un aplicativo Android o sobre sistemas operativos Windows. Con respecto a eso, también quiero ahondar y es, hoy por hoy ustedes solo conocen la interfaz de Bluetooth, pero el SpeedPrint Link tiene interfaces Wi-Fi, GSM y Ethernet. Estas son para versiones de conectividad diferentes en las cuales estamos trabajando. Posteriormente les haremos un nuevo webinar con el lanzamiento de esas nuevas opciones. Otra pregunta. ¿Se pueden ver de alguna forma todos los eventos del sistema? Daniel, por favor. Sí, el PrintLink tiene un log de alarmas que nos permite observar eventos focalizados o importantes, como despachos no autorizados, como cambios en la configuración. Y también tiene un log de auditoría que nos permite observar los cambios que han sufrido, por ejemplo, los productos, los precios y las configuraciones no asociadas al hardware que tiene el aplicativo internamente, como configuraciones de preset y configuraciones de centralización, etc. Entonces, contamos con las alarmas y con el log de auditoría. Otra pregunta. El cambio de precios que se mencionó, no me queda claro si se requiere o no mover el interruptor para realizarlo. Es importante aclarar que existen diferentes versiones de hardware, por lo cual es importante que en la respuesta expliquemos esto. Bueno, de nuevo, en las versiones anteriores de hardware que no tienen switcher, el sistema detecta qué versión de hardware tiene y en esas versiones anteriores, cuando se actualice a versión 4, pues no se va a requerir abrir para para subir ningún switch, ¿cierto? El sistema identifica qué versión de hardware tiene y dependiendo de la versión de hardware, él va a actuar de una forma o de otra. Con la nueva versión de hardware, que la pregunta específica es si se tiene que abrir para cambiar el precio. No se tiene que abrir para cambiar el precio, se tiene que abrir para otras configuraciones como calibrar, más bien voy a ser específico en cuáles no hay que abrir: cambio de precio, cambio de densidad API, ¿cierto? Cambio de grado API. De resto, todas las opciones requieren abrir. Para poder generar una apertura tendrán que romper los sellos y dejar un registro físico de ruptura de sellos y electrónico del momento en el que lo ponen en modo configuración. Esteban, solamente para hacer tu respuesta mucho más clara, confírmame o corrígeme. Si hay que hacer alguna modificación administrativa como flotas, liquidaciones, cambiar un vehículo, sacar un vehículo o algún cupo, no requerimos ninguna ruptura de sellos ni reset. No requerimos abrirlo. Solamente parámetros de configuración que estén determinados por la norma técnica de México, la NOM 185, como lo son calibración, borrado de totalizadores,
cambio en las tablas de aforo, o sea, realmente que sean cambios que le permitan, y voy a usar la palabra de pronto molesta, pero palabra es que permitan hacer una alteración en la cantidad y en el valor del producto entregado hacia el cliente. Con respecto al valor, de nuevo, no se tiene que abrir para cambiar el precio, pero el sistema genera un evento que está muy específico en la NOM 185, que indica en qué momento se hizo el cambio de precio y cuál era el precio anterior y cuál es el precio nuevo. Muchas gracias. Continuando con las preguntas. Supongo que esta pregunta la hicieron cuando se hablaba de la batería de 4.7 voltios como accesorio del PRINT-Link. La pregunta dice, ¿esto quiere decir si tengo un corte de energía, mi equipo puede seguir contando despachos? Ingeniero Esteban. Sí, es exactamente eso. ¿Sí? Corrijo, Camilo, es una batería de 3.7 voltios de litio. No te va a dar energía suficiente para trabajar todo el día, ¿no? Eso te da una energía suficiente con una batería de 2.500 mAh, te va a dar energía suficiente para trabajar una hora más. Quiero ser muy claro, en el momento en que se va la energía, no hay, se van a apagar las válvulas y eso va a ser una detención del flujo. El sistema va a poder seguir contando, pero no hay energía suficiente para activar las válvulas. Entonces se va a cortar el flujo, pero el PRINT va a seguir contando con el propósito de determinar si van a haber sustracciones de fluido o no autorizados o posterior a la al corte del fluido eléctrico. Ampliando un poco la pregunta para hacer contextualización para todos. En el momento en que la batería se agote y vuelva la alimentación eléctrica al PRINT-Link, ¿el mismo PRINT-Link cargará la batería o tengo que sustraer la batería para cargarla en otro lugar? No, es una batería recargable de litio de 3.7 voltios, ion litio, para ser más específico, y el mismo PRINT-Link la va a cargar. También hay que ser claro, si por ejemplo llevas la batería hasta el límite inferior de carga y volves a desconectar la energía, ¿sí? No vas a tener suficiente carga para mantener otra vez vivo el PRINT durante otra hora, ¿sí? Todo esto depende, funciona igual que un celular. Si yo cargo mi celular, lo descargo del todo, le pongo el adaptador por 3 minutos y se lo vuelvo a quitar, yo no voy a tener la batería completamente llena, ¿sí? Voy a tener suficiente batería hasta que se vuelva a morir la batería. Ingeniero Esteban, me surge una pregunta con respecto a lo que está aclarando. O sea, que la batería tiene como propósito continuar la operación del sistema después de una falla eléctrica, ¿o es un tema de respaldo 100%? Es un sistema de respaldo. El propósito principal es respaldo y detección de flujos no autorizados. Fuera de la detección de flujos no autorizados es que haya suficiente energía para hacer la terminación de y sincronización con el app. Posterior a ese evento de sincronización con el app, tener suficiente energía para detectar si hay flujo no autorizado. La limitación acá para seguir operando no es del PRINT-Link, es que no hay suficiente energía para alimentar los dispositivos auxiliares como son válvulas, bombas, etc. ¿Sí? Esa es la limitación, pero el propósito principal es detectar flujos no autorizados y tener suficiente energía para hacer la terminación y sincronización del evento de registro de despacho o recepción en este caso. Muchas gracias. Continuando con las preguntas. Los equipos instalados actualmente se pueden actualizar a la versión 4. Ya sé que la pregunta es repetida, pero prefiero hacerla nuevamente. Ingeniero Esteban. Sí, claro, todos los equipos con versiones anteriores de hardware van a poder ser actualizados con versión 4. Claro que van a haber limitantes, por ejemplo,
Si el cliente le gusta la opción del switch para poder entrar al modo calibración, no lo van a poder tener porque el hardware no tiene la opción del switch. Pero el resto de funcionalidades van a funcionar y van a trabajar perfectamente. A una tarjeta anterior se le puede conectar la tarjeta de potencia de respaldo de batería también. No es solamente que se le puedan conectar, instalar nuevas versiones de firmware, sino que se le va a poder también, en el caso de que el cliente lo requiera, la nueva tarjeta de potencia con soporte de batería. Tengo una pregunta, no me queda muy clara, voy a tratar de corregirla en caso de que esta no sea la pregunta original, por favor me la hacen nuevamente por el chat. La pregunta dice, ¿los inventarios se pueden lograr por TC/IP? Yo supongo que lo que están preguntando es si puedo obtener la información vía TCP/IP de los inventarios. Daniel. Hay dos formas de obtener esa información. Con la nueva tarjeta de implementación que está haciendo el ingeniero de hardware, a través de comunicación interna, ya sea Wi-Fi o sea LAN, y a través del dispensador, a través del protocolo de control externo que tiene el aplicativo. Básicamente se pueden conectar al aplicativo y pueden observar el estatus que está enviando el aplicativo. En ese estatus se envía la información de los canales de despacho, o sea, los canales de dispensación 1, 2, 3 y 4, y también se envía la información de los canales de la sonda. Discúlpame, Camilo, pero yo quisiera que fueras más específico en la pregunta con respecto a si la comunicación TCP/IP es con el printlink, entre el printlink y la consola de inventario, o entre el app del printlink corriendo en Android y un tercero. No tengo clara la pregunta, ingeniero Esteban. Hagamos las dos respuestas. O sea, supongamos una conexión del printlink con la consola de inventario y supongamos una aplicación consultando al printlink. Bueno, entonces dándole respuesta a eso, tengo que ser específico en esto. El printlink como hardware no se puede conectar con una consola de inventarios vía TCP/IP, porque el puerto disponible para todas las soluciones de inventarios es RS485. Hay soluciones que si los distribuidores quieren aplicar y quieren trabajarle, hay conversores RS485 a TCP/IP, pero no está dentro de nuestros alcances y no lo vamos a hacer. O sea, de nuevo, la comunicación con las consolas de inventario, el printlink solo la puede hacer a través de RS485 con un conversor a RS232. Casi todas las consolas o lo tienen de forma nativa el puerto de RS232 o se les puede poner como opcional. Ahora bien, para profundizar en la respuesta del ingeniero Daniel, hay un protocolo abierto, ¿cierto?, de la aplicación del printlink con terceros. Ese protocolo abierto permite entregar información a terceros que sean desarrolladores de información como el despacho en curso, los inventarios, etcétera, etcétera, etcétera. Continuando con las preguntas, entonces, ¿se comunica el sistema printlink con la sonda o con la consola de inventario? Esta respuesta sé que ya le hemos dado, ratificando la respuesta, ingeniero Mario. Efectivamente, se comunica con la consola, más no con la sonda de la consola. Nosotros, el propósito de poder integrar las diferentes consolas de inventario es que en el equipo se muestre lo que la consola está reportando, pero no no está permitido, no está avalado que una sonda, voy a poner un ejemplo, una sonda OPW sea compatible con el Speed Printlink.
Entonces, repito nuevamente, es solamente con la consola. La información que entregue la consola es la información que reportará el equipo SpeedPrint Link. Haciendo una aclaración, sería conveniente especificar que las únicas sondas soportadas directamente son las sondas Star Italiana y las sondas SpeedPro. También haciendo un segundo, Camilo, haciendo un poquito de contexto para esto. ¿Qué finalidad tiene conectar nuestro SpeedPrint Link a una consola de inventario y procesar la misma información que la consola de inventario ya tiene? La razón es que como el Printlink controla los medidores de caudal y conectando en simultáneo la consola de inventario, podemos hacer las reconciliaciones de inventario, por ende, conocer cuánto recibí, cuánto despaché y cuánto me quedó. Hacer el proceso de reconciliaciones de inventario. Esa es la lógica de conectar una consola de inventario que ya está procesando información. Y también, por supuesto, poder llevar eso a la nube, ¿cierto? Pues porque puedes tener una consola de inventario en el lugar de despacho, pues donde el cliente, pero no tienes una nube. Y si la subes al SpeedPrint, lo vas a poder subir a la nube del print con las transferencias de fluido y los inventarios. Continuando con las preguntas. ¿Cómo se conecta el SpeedPrint Link con su servidor en nube, ingeniero Daniel? El SpeedPrint Link utiliza el protocolo HTTP para hacer peticiones sobre cada uno de los datos que va recolectando, entre ellos transacciones, alarmas, niveles de tanques, recargas y la información de estatus, incluyendo también la información de los dispensarios o del flujo que está ocurriendo en ese momento. El protocolo es un protocolo que es abierto, se puede integrar ya sea con el SCA o con un software tercero, y es solamente implementar un sitio web o una red API que pueda recibir la información que el Printlink va recolectando. Siguiente pregunta. En función al accesorio que vamos a liberar, que es un teclado y una pantalla, preguntan si este accesorio va a ser compatible con las versiones o modelos anteriores de Printlink. Ingeniero Esteban. Qué pena, no escuché. ¿Me puedes repetir la pregunta? Es que tuve un problema de conexión. Hablando del accesorio de pantalla y teclado, pregunta si este accesorio va a ser compatible con las versiones anteriores de hardware. Sí, de nuevo, nosotros realmente tratamos que todo sea compatible con versiones anteriores. Siempre van a haber limitantes, pero en el caso específico de la pantalla y el teclado, sí, va a ser compatible. Yo hago una aclaración también en ese punto. Hoy por hoy, las versiones anteriores se le puede conectar solamente la pantalla. Pero más adelante se va a poder conectar el teclado en las versiones anteriores. Pero hoy por hoy, las versiones anteriores se puede conectar la pantalla. Siguiente pregunta. ¿Se tendrá de alguna forma cómo manejar una salida para que podamos tener un totalizador electrónico similar a los que manejan los dispensadores de combustibles de las diferentes marcas? Ingeniero Mario. No vamos a poder tener compatible una salida del equipo que muestre los totalizadores electrónicos. En forma digital no se tiene contemplado. ¿Existe alguna forma entonces de ver los totalizadores, ingeniero Mario? Hoy por hoy la aplicación dentro de su balance de cierres de turno muestra los totalizadores electrónicos. Yo puedo ir a revisar en cada transacción el totalizador en el que se termina la venta. Parte de la información que almacena el SpeedPrint Link dentro de un despacho es que guarda el totalizador en cuánto estaba y con la venta en cuánto quedó.
Asimismo, lo puedo ir a revisar en el balance de cierres que entrega el aplicativo. Ingeniero Daniel, preguntan, ¿qué alcance adicional ofrece la solución cuando se conecta al software SCA, cuando hago esta integración en nube de la solución? Bueno, el software SCA ofrece una gran cantidad de mejoras. El software SCA permite la integración con los productos SPID, permite también tener la información de forma organizada y remota, es decir, yo puedo, por ejemplo, empezar a crear productos desde el software SCA y sincronizarlos acá. Puedo cambiar los precios de forma remota y poder tener control sobre varios printings al tiempo y que esa información se propague a esos dispositivos sin tener que entrar a cada dispositivo a configurarlo o a cambiar, por ejemplo, un listado de precios. Yo puedo tener la información de todos mis dispositivos de forma centralizada y de esa forma obtener la información completa en un solo lugar en vez de tenerla distribuida en diferentes dispositivos dentro de la misma operación. Entonces, digamos que la operación en la nube nos brinda mayor control y poder sobre la información que estamos recolectando con todos nuestros dispositivos pendientes. Ampliando un poco la respuesta de Daniel, una de las ventajas también del software SCA con los SpeedPrint Link centralizados a la plataforma es que yo puedo realizar restricciones de volumen y despacho, hacer modificaciones en las flotas en tiempo real, creación de equipos donde esa información se va a sincronizar automáticamente con los equipos estando en sitio. Entonces es una gran ventaja porque no tendría que trasladarme hasta el sitio de operación para hacer esa modificación. Eso es algo que quería dejar claro. Okay. Pregunta, ¿es posible conectar controladores o computadores MR3, MR4 de root a los equipos SpeedPrint Link? Ingeniero Mario. Bueno, creería que la persona correcta para responder esta pregunta, Camilo, es Esteban. Ingeniero Esteban. Buen día. Lo único que puedo decir es que estamos trabajando en eso. Estén conectados y estén pendientes de las nuevas actualizaciones sobre el PointLink y otros productos. Hoy por hoy no se puede. Yo solo quiero hacer una observación sobre ese tema. Lo que hacemos actualmente es que se multiplexa la salida de pulsos del mismo computador de flujo. Lo que se hace es que el computador de flujo Electrocode IQ MR4, MR3, TCS 3000 se duplique la información y queden estos computadores de flujo anteriores como respaldo y nuestro equipo gobernando toda la operación. Pregunta con respecto a la batería. En caso de que la batería se agote, ¿se pierde alguna configuración o algún registro? Ingeniero Mario. No, si la batería se agota, básicamente dejaría de hacer la funcionalidad del respaldo de la información, pero no es que se pierda como tal el evento generado. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si al regreso de la energía el PrintLink no se cargan las ventas o despachos realizados después de que se fue la energía? Ingeniero Daniel. Bueno, en caso tal de que haya un corte de energía y tengamos el backup de la batería, básicamente el dispositivo va a registrar el contador de flujos o el contador de pulsos y va a registrar la información de la transacción antes de hacer el shutdown. De hecho, actualmente también tenemos un proceso de recuperación de transacción en caso de un shutdown y lo que hace el equipo es registrar la transacción y guarda la información, la última información que tuvo en línea cuando estaba haciendo el proceso de apagado y cuando el dispositivo inicia, se reporta la venta por cómo haya quedado en ese caso. Entonces vamos a ver también alarmas de apagado junto con la transacción que se reportó en el momento de que hubo la desconexión de energía.
Última pregunta para el ingeniero Daniel. ¿Existe algún límite de dispositivos a controlar con el software SCA centralizado? No, en el software SCA no existe ningún límite de dispositivos. Los dispositivos son innumerables y se pueden configurar sin ningún problema en el centralizado. Bueno, con esto damos final a las preguntas disponibles en el chat. Agradezco a todos los presentadores y de forma muy especial a los asistentes. Esta información estará disponible en un futuro en nuestro canal de WhatsApp. Muchas gracias a todos.